en este mes los protagonistas son los niños. Por eso le damos la bienvenida a nuestra invitada. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad del Rosario con estudios de especialización en desarrollo infantil y procesos de aprendizaje de esta misma universidad. En los últimos años ella se ha dedicado o se ha desempeñado como terapeuta ocupacional en el área asistencial, apoyando a padres de familia y a educadores en la implementación de adecuados procesos de desarrollo en niños y niñas. Y le damos el bravísimo a Ángela Peñaranda. Doctora Ángela, bienvenida a Bravísimo. Muchísimas gracias, Sonia, ¿cómo estás? Muy bien, y además muy interesada en este tema porque precisamente vamos a hablar de la estimulación adecuada, porque hay un término que se escucha mucho en la sociedad y es la estimulación temprana. Sí. La estimulación, estimular a nuestros niños. Pero ¿cómo hacemos una estimulación adecuada? Pues, doctora, ¿cómo podemos empezar a hacer una estimulación adecuada para nuestros niños? Uno, entendiendo el proceso que tienen los niños, cómo ellos en su proceso de crecimiento van dándonos esas iniciativas para comenzarlos a acompañar en ese proceso de aprendizaje y de crecimiento. Doctora Ángela, además que los niños hoy en día son diferentes, ¿no? Sí. O sea, ellos son más creativos, están más activos, así que nosotros tenemos que también ser más creativos que ellos para poder crear un ambiente propicio para esa estimulación. ¿Cómo creamos esos entornos? Pues mira, una de las cosas que tenemos que comenzar a entender y que es clave es comprender que el juego es el rol principal de los niños. Los niños son jugadores por excelencia y por esta razón es que tenemos que comenzar a crear esos entornos para que el juego se esté dando continuamente. El juego, como lo vemos desde las diferentes disciplinas que lo abordamos, es el encargado de dar todas esas pautas de desarrollo y aprendizaje en el ser humano. Es donde aprendemos las normas, las reglas, la convivencia, cómo resolver problemas, cómo comenzar a interactuar con el mundo que nos rodea. Doctora Ángela, y el juego también va de acuerdo a la edad de los niños. Por ejemplo, en niños de 2 a 5 años que empiezan a desarrollar habilidades, que empiezan a experimentar la vida, que ya empiezan a hablar también un poco, sí. ¿Qué juegos para este tipo de niños serían apropiados? Pues mira, lo que nosotros proponemos desde la terapia ocupacional es hacer abordajes desde lo cotidiano. Okay. ¿Sí? Entonces comenzar a abordar el niño o darle propuestas desde sus entornos inmediatos. Tenemos que tener en cuenta obviamente lo que tú dices, la edad. Sí. ¿Sí? Entonces en niños muy pequeños, como de 2 o 3 años, tenemos uno que asegurar que su entorno esté muy seguro, ¿sí? Brindar objetos que ellos puedan explorar. ¿Cómo ¿sí? cuáles? Tomar y, por ejemplo, un cuento como este. ¿Sí? Un cuento como este nos va a permitir comenzar a desarrollar en él el lenguaje y hacerle diferentes preguntas sobre lo que está observando. Estos son cuentos, por ejemplo, que traen también texturas. Y al niño le podemos comenzar a preguntar de qué color es la vaca, cómo hace la vaca. ¿Tú qué crees que es? ¿Cómo es la vaca? ¿Grande, pequeña? ¿Sí? ¿Cómo hace el pollito? ¿Cómo hace el cerdo? Y así vamos comenzando a nutrir muchísimo más sus procesos de lenguaje. Doctora Ángela, por ejemplo, en este caso, los niños son muy activos. Para lograr la concentración de los niños en un determinado juego es difícil, o tú la logras por muy poco tiempo. ¿Hay que cambiar de juego o cómo uno puede captar la atención prolongada de los niños en este proceso? Pues mira, cuando un niño realmente está motivado por su proceso de aprendizaje, vamos a lograr que sus periodos de atención sean muy largos. Podemos adecuar el entorno con diferentes elementos, como por ejemplo cobijas. Entonces, debajo de un comedor como este, taparlo y dentro de él comenzar a hacer un juego mágico con el niño. Así el niño va a comenzar a activar unos procesos neurológicos en sistemas sensoriales que son muy importantes, como la propiocepción, que es la que nos ayuda a aumentar nuestra conciencia corporal. Entonces, cuando yo aumento mi conciencia corporal, mis periodos de atención son muchísimo más grandes y el proceso de aprendizaje es muchísimo más efectivo porque el cerebro está concentrado en lo que hace. Podemos alejar un poco ciertos estímulos, por ejemplo, auditivos o visuales, que llevan a que el niño esté pendiente de muchas cosas y solo lo centramos en la actividad que está haciendo. Entonces es muy importante comenzar a hacer esas lecturas de los entornos que nos van a ayudar a favorecer los periodos de atención.
Bueno, para nuestros televidentes que tengan alguna inquietud, alguna pregunta, pues nuestras líneas están abiertas a través de WhatsApp, también a través de @bravísimocity. Pero hablando de los entornos, pues los niños hacen parte de un entorno y por supuesto de una familia y de actividades. Generalmente cuando tenemos que trasladarnos por vía carro, por mucho tiempo, o estamos en un restaurante, en alguna cena, en una celebración familiar, también en estas situaciones pues uno debe encontrar la manera de que el niño haga parte del entorno y pueda disfrutarlo. ¿Cómo sería, por ejemplo? ¿Qué juegos podríamos hacer con ellos en esta situación? Mira, uno debe aprovechar cada vez que el niño está activo y alerta. Por ejemplo, si vamos en el carro, cotidianamente lo que yo le propongo a los padres de familia es usar mucha la música infantil. La música infantil nos proporciona un muy buen manera de llegar a un desarrollo del lenguaje y que el niño interactúe con su medio ambiente. La otra manera es generar juegos de percepción visual, o sea, ¿qué ve el niño? Entonces, hacer preguntas como, ¿qué carro crees que viene? ¿Qué color va a ser? Y hacer esos juegos de competencia, por ejemplo, en carretera, que permiten que uno entienda, el niño comienza a hacer una visión de su espacio y reconocer que ese carro que de pronto él dijo verde, sí apareció. O ganó papá o ganó mamá y podemos hacer un juego, digamos, competitivo en ese sentido. Por ejemplo, en un restaurante. Un restaurante podemos hacer juegos de preguntas, adivinanzas. Ahora la tecnología ha invadido muchos esos espacios en que vamos a interactuar con los niños y uno ve cotidianamente que los papás o las personas que los rodean están con sus teléfonos celulares, todo el tiempo conectados y hasta el mismo niño con esos sistemas y hemos perdido un poco la interacción. Ahí lo importante es comenzar a hacer juego con preguntas, adivinanzas. Yo también soy mamá y como mamá yo cargo en mi cartera cuentos que son muy pequeños y son fáciles de cargar y saco el cuento de adivinanzas. Entonces comienzo a hacer juego de adivinanzas con mi hija, con sus primos o con los que estamos aquí y eso permite que interaccionemos bastante, aumenta la creatividad en el niño porque si no tenemos el cuento entonces inventémonos la adivinanza. Claro, también depende mucho de los papás, mucha dedicación, estar muy pendiente de sus hijos y por supuesto ser más creativos que ellos para lograr esta buena estimulación adecuada. Pues de verdad que el tema es muy extenso, doctora Ángela. Para los televidentes que quieran consultar a alguna asesoría más personalizada, ¿dónde me podrían comunicar? Mira, yo tengo mi correo electrónico angela.penaranda@urosario.edu.co. Ahí pueden dirigirse. Igualmente desde la Universidad de Rosario tenemos un laboratorio de juego y aprendizaje donde abordamos estas temáticas y hacemos una aproximación más detallada hacia la parte del juego y el aprendizaje. Pues doctora Ángela, muchas gracias por estas buenas herramientas que nos das el día de hoy. Nosotros te regalamos nuestro kit de Bravísimo. Muchísimas y el Bravísimo, por favor, para la doctora, gran invitada esta mañana. Nosotros continuamos con más en Bravísimo. Muchas gracias.